Continuamos en Paneo Semanal. Tuvimos un inconveniente técnico, pero ya está resuelto. Esto es en vivo. Bueno, seguimos entonces en Estados Unidos con el tema de Biden. El 22 de febrero. El 24 de febrero inició. Ajá, la invasión fue el 24, ¿verdad? 24. Entonces, el 24, vamos a ver cómo estaba Biden. Biden estaba con unos niveles de desaprobación de 52.7%. Promedio, entre varias encuestas. Ese nivel ahora mismo se encuentra sorpresivamente en 52.8. No ha bajado. No ha bajado. Vamos a ver con el nivel de aprobación cómo estaba. Que probablemente ahí tampoco. 42% era el 24 de febrero y ahora es 42% también. O sea que se mantiene sin cambio el nivel de aprobación. Las últimas mediciones que se han hecho incluso hasta esta misma semana, entre el 22 y el 24, Rasmussen Reports y Pulse Opinion Research, 42% aprueba, 57% de desaprueba. Porque lo que leí anteriormente fue un promedio de todas las encuestas. News Nation, 56% desaprueba la gestión. Ipsos, 54% de desaprobación. YouGov, 48% de desaprobación. Y McLaughlin Associates, 57% de desaprobación. Esa es la... Cuando se le compara con otros presidentes... Vamos a ver, bueno, Biden tenía 42% de aprobación, Trump tenía 41% de aprobación a la misma altura, en el mismo periodo. Barack Obama tenía 47.5% de aprobación, Biden 42%. Bush tenía una aprobación de un 78.3%. George Bush padre, George Bush hijo, perdón. 78.3% versus 42% de Biden. Hay que decir que eso fue después de los ataques. Sí, claro. El 11 de septiembre, que incrementó su aprobación. Bill Clinton tenía 50.9%, Biden 42%. George Herbert Walker, el papá de Bush, tenía una aprobación de 68.1%. No, 73.5% versus 42%. Ronald Reagan tenía un 46.9%, un 46% versus el 42%. Después nos vamos abajo, Jimmy Carter tenía un 48%. Gerald Ford 43.7%. Oh, perdón, 43.6%. Nixon, en ese mismo momento, tenía 56% de aprobación, tenía Nixon. Increíble. Versus el 42% de Biden. Sí, o sea que, y así nos vamos atrás hasta el presidente Truman. Lo que hay que señalar aquí es que Biden tiene el mismo nivel de aprobación que tenía Donald Trump en su primer año. Y eso es peligroso porque sabemos cómo terminó Trump. Sí. Sabemos cómo terminó. O sea que Estados Unidos en eso no hay avance. Seguimos teniendo ahora mismo el presidente con los más bajos niveles de aprobación. Sí. O sea, Trump con y un país polarizado. Trump y él van a la par en eso. Sí. No hay ninguna variación. El mismo ambiente para ambos presidentes, la mitad y mitad, casi. Entonces, ahora hay que preguntarse, porque eso no se había dado. Cuando tú comparas todos los presidentes unos con otros, eso no se había dado. Nunca. De esas similitudes en los niveles de aprobación, eso no se había dado. Entonces, esto va a ser una tendencia. Esa es la pregunta que habría que hacerse. Eso es peligroso. Muy peligroso. Porque los presidentes
tienden a buscar maneras de aumentar la aceptación. Se desesperan. Y se desesperan. Y las tomas de decisiones no se hacen con conciencia. Y sobre todo cuando hay que pisar el acelerador 430 días de gobierno. Sí. O sea, ya tú tienes que pisar el acelerador porque en meses hay unas elecciones de medio término. De medio tiempo. Donde puede cambiar la mayoría del Congreso. Y ahí se le pone difícil. Que también a través de esta práctica que nosotros vamos a poner eso en el bucket list de nosotros. Vamos a hacer un programa del gerrymandering. Sí. De cómo es que se manejan los distritos electorales en Estados Unidos. Sí, sí. Que porque la gente es muy determinante para las victorias y para la elección de los representantes y de los senadores. Ahí habrá mucha sorpresa porque la gente entiende que la democracia norteamericana es modélica, sí, es perfecta, o es más sólida que la de nuestros países. Y a través de este tipo de manejos que son legales, porque el uso de tecnicismos para provecho particular, porque son tecnicismos, es decir, buscar en un censo dónde están los votantes que más simpatizan con tu partido y separarlos de los otros para lograr la mayoría en cada uno de los distritos. Y tú lo grave de eso es que eso perjudica. Los arregla, las circunscripciones, las arregla para que la mayoría favorezcan uno u otro partido. Exacto. Según lo que se está planteando como gerrymandering, ahora mismo eso representa una pérdida neta de asientos en el Congreso para los republicanos de 6 asientos. Y una ganancia neta para los demócratas de 11 asientos. Increíble. O sea, como está, eso es entre las dos cámaras, Senado, Cámara de Representantes. Pero eso para que tú veas cómo cambiar solamente, correr la línea, que la frontera electoral de este distrito sea aquí o allí. Mira cómo eso cambia al final. Sí. Uno pierde asientos y el otro gana. Sí. Prácticamente por cada asiento que los republicanos pierden, los demócratas ganan 2. O sea, 6 en uno, 11 en otro. Sí. O sea, este pierde 1 y yo gano 2. No solo el que le quité a él, sino que me gano otro. Claro. O sea, porque los representantes se eligen en función proporcional a la población. Claro. Y por cada cierta cantidad de habitantes le corresponde uno u otro, 1, 2, 3 o 4 representantes por cada distrito. Entonces, el mover las líneas, redefinir los distritos, pudiera arrojar beneficios a uno u otro partido. Ese tecnicismo está siendo discutido en Estados Unidos hoy como uno de los problemas más grandes entre ambos partidos, y cada uno denuncia al otro en ese sentido, porque esto lo hacen las autoridades que están en ese momento. Sí, locales. Entonces depende de quién gane, cómo se arreglan o no. Recuerda que en Estados Unidos los temas electorales son locales. Sí. No es un tema federal. Sí, es correcto. Y por eso hubo un intento de reforma electoral que sucumbió en el Congreso, en esta administración, que se está intentando cambiar algunas cosas en el sistema electoral para darle más confiabilidad, porque los niveles de cuestionamiento que hay ahí son muy grandes. Bueno. Y eso, si tú lo unes a la tasa de desaprobación del presidente, y si lo unes también al tema de que 1 de cada 3 votantes entienden que hubo fraude en Estados Unidos. Sí, que todavía piensa eso. Sí, lo piensan. Bueno, todavía se está analizando y es noticia diaria el tema del 6 de enero, o sea, de la revuelta. Claro. Y se está todavía acusando pero ¿cómo? De conspiración y de todo esto. Es que cómo va a haber legitimidad
legalidad. La legalidad no se discute. Todo esto es legal, ¿eh? Y ahí ese es el punto. Eso no está en discusión. Ahora, ¿cómo cómo tú vas a alcanzar gobernabilidad cuando hay un sector tan amplio que ve que este tipo de prácticas le puede quitar representatividad o puede asignar representatividad a quien no tiene la mayoría, necesariamente? O donde la mayoría se cambian corriendo una línea 3 cuadras, 4 cuadras. O sea, eso no es... Eso es un tema muy complejo. Y en una sociedad, como tú dijiste, los niveles de polarización tan grandes y de volatilidad también. O sea, la gente, por alguna razón o por muchas razones, de conflictos acumulados que hay ahí y deudas pendientes en esa sociedad, los niveles de tolerancia han bajado bastante. Hay que ver, Eliseo, para no dejar el tema de la elección. Por ahí iba a conectarlo. Correcto. Porque esto se centró en eso, fue. Completamente. Básicamente. Nosotros tenemos que saber, bueno, que Ketanji Brown Jackson, una jueza negra, ¿verdad? de afroamericana, fue propuesta por Biden para una curul en la Suprema Corte de Justicia, para ser jueza de la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos, el presidente propone y el Senado aprueba, ¿verdad? Y para estas cosas se hacen las audiencias para los propuestos jueces, ¿verdad? Se hacen unas audiencias donde todos los senadores tienen la oportunidad de hacerle preguntas, increpar, incluso de traer testigos a favor o en contra. Hay que decir, cierto, pero hay que decir también, Luis, ¿cómo es que, por qué hay que nombrar un juez ahora? Porque la gente no sabe. Sí. En la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, los nombramientos son de por vida. O sea, que la muerte, las causas son para que el cargo quede vacante, muerte, incapacidad, o que decida voluntariamente irse a retirarse. Ese es el caso que estamos viendo ahora. Se va a retirar el juez Stephen Breyer. Claro. Stephen Breyer, Ketanji Brown Jackson trabaja con el juez Stephen Breyer en su despacho. Sí. Cada juez tiene un despacho donde tiene una serie de asociados que son jueces también, gente de muy alta calificación académica, que forman parte del staff del juez, que son los que dirigen el despacho, preparan las sentencias y dan todo el soporte y trabajan los casos. Ketanji Brown Jackson trabaja con el juez Stephen Breyer. Sí. O sea, que una persona que tiene experiencia... Probablemente de la misma línea. Exacto, de la misma línea, porque su mentor es Stephen Breyer, y ahí es que se preparan los votos, ahí es que todo eso. Sí. O sea, que son como discípulos académicos, alumnos. Y probablemente eso es lo que facilita que Stephen Breyer decida retirarse. Sí. Quizá le permiten, mira, vete. Sabiendo que va a ser sustituida por un miembro de tu staff. Exacto. Con la misma línea, porque en Estados Unidos lo importante son las líneas de cada uno de los jueces para que haya equilibrio en la Suprema. Y no hay coherencia en la jurisprudencia. Y coherencia. Porque en Estados Unidos... Y lo que se está luchando ahora es de que no se haga conservador como pretendió Trump, que llegó a nombrar 2 jueces conservadores. Y tenemos el peligro, o tienen los norteamericanos el peligro, de que se gire hacia a ser conservador, se gire a la derecha la Suprema. La Corte conservadora. Si no se sustituye. Son 9. Sí. La Corte ahora mismo es conservadora, es 5-4. 5-4. Pero si venía otro juez conservador iba a estar 6-3. Sí. Esa composición. Pero hay algunos que son más conservadores que otros. Sí, son conservadores, pero hay unos que pasan de un lado a otro de acuerdo al tema. Es el que se llama el swinger vote, que pasa de una posición a otra. La composición 6-3
en la Suprema Corte de Justicia no se da desde los años 30 en Estados Unidos. Sí. O sea, nunca, es que eso en los tiempos de la Corte más conservadora, pero fue la Corte que produjo más sentencias, o sea, las bases de la libertad en Estados Unidos se pusieron en esa corte. De los derechos civiles. Exacto, en esas cortes del 30, que eran la mente conservadora. Mira qué paradoja. Sí, es así. Mira qué paradoja, ¿eh? Bueno, y el peligro ahora es de que desmonten todo eso. De que desmonten todo eso, porque fíjate una cosa interesante, y siempre, como decíamos fuera del aire, se hacen circos siempre en torno a estas audiencias para elegir los jueces. Se hacen circos y se montan circos. Recordemos el circo que se montó con Kavanaugh, que eso fue terrible. Sí. O sea, una vergüenza grandísima. Ahora se monta algo parecido y llama la atención la pregunta. Y con Neil Gorsuch también. Y con Neil Gorsuch, pero no tanto como Kavanaugh. Pero fue por el tema religioso. El tema religioso, porque era obviamente católica. Pero en este paso, antes de ayer, le preguntan a Ketanji Brown Jackson que si ella puede definir lo que es mujer, que si pudiera definir qué es ser mujer. Pregunta cargada de veneno. Y en cualquier época del mundo, en cualquier parte de la historia de la humanidad, esa es una pregunta de sentido común. Pero hace 2 días, la jueza, la persona que está capacitada, mejor capacitada para elaborar un criterio, no pudo definir o se negó a definir lo que es ser mujer. Ketanji Brown Jackson se abstuvo de definir lo que era ser mujer en una cuestión lógica. Dice, ¿tú sabes lo que es ser mujer? Bueno, y varias veces Ted Cruz, que es famoso por este tipo de encuestas y de preguntas a esos candidatos a jueces, fue incisivo en preguntar, si usted no puede definir lo que es ser mujer, ¿cómo va a aplicar aquellos conceptos para los cuales la mujer tiene una provisión de la ley o no? Y ella se abstuvo de eso, diciendo que esos son temas que se están analizando actualmente y que cuando le toque a ella definir, tiene que oír todos los argumentos y definir. Es decir, el concepto de ser mujer, lo que dijo fue, yo no soy bióloga, ¿verdad? Yo no soy bióloga para definir, pero yo cuando me toque decidir sobre una cuestión en donde esté envuelto ese concepto, tendré que oír todos los argumentos de ambas partes para definir. Fíjense qué interesante el hecho de que siglo XXI y una pregunta tan sencilla como básica, ¿qué es ser mujer?, no ha podido ser definida por una de las personas que más debe saber sobre leyes y sentido común, ¿verdad? Entonces, se le atacó también por sus sentencias, porque se han puesto a buscar aquellas sentencias que no han sido populares, y dentro de las sentencias que no han sido populares hay varias en las que fue benevolente con ataques sexuales, ¿verdad?, de personas que llegaron a juicio y siendo ella juez le tocaba una pena máxima y le puso una pena mínima. Y entonces los norteamericanos, que son expertos en eso y tienen toda la data, comenzaron a buscar aquí y allí y le señalaron varios casos en donde ella no fue arbitraria, no se abstuvo a los precedentes de poner las sanciones máximas. Y por eso entonces muchos la acusan de que favorecía a los depredadores sexuales, una manipulación absurda, pero ha sido atacada por eso. Muchos que la defienden dicen que esos han sido ataques racistas, porque han traído de nuevo el tema racista. El primer juez de la Suprema
negro, que no era tan negro, podía ser indio, pero era Thurgood Marshall. Hay que saludar a Augusto Bravo. Sí. Estuvo con nosotros el sábado Así pasado. mismo. Thurgood Marshall, que era Mr. Civil Rights, fue el primer negro que llegó a ser juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1967. Que es a partir de ahí, solo ha habido otro más. Claro, Clarence Thomas, que entra Clarence en el Thomas, 1987. Que todavía es. Que es el próximo en retirarse. Sí. Debe ser Clarence Thomas por razones biológicas. Nació en el año 1948. Sí. Y el que Así se está es. retirando ahora, que es Stephen Breyer, nació en el año 1938. Así es. O sea que, probablemente le toque el próximo. a Biden. Bueno, no saben, pues Biden tampoco es un niño. No sabemos si se va. Si va a ganar un próximo certamen electoral. No, es que tampoco es un niño Biden. O sea, No. que Biden debe andar por ahí también. Pero la realidad es que esta sería la tercera persona de color elegida como juez de la Suprema. De 115 jueces que han habido en la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos, solo 2 han sido afroamericanos. Y muchos en las audiencias, muchos han dicho que eso es casualidad, que no ha sido Sí, claro. como tratando casualidad, de obviar el tema racial. Como es casualidad que los negros, que son el 12, 13% de la población, 14 probablemente, sean más del 60% de los presos. Así es. O sea, el 14% de la población aporta el 60% de los presos. Eso no debe ser una casualidad. Bueno, en el país que tiene más gente presa del mundo. Yo creo que es una renuncia, una negación al racismo intrínseco que todavía permanece. Hay que recordar que el tema de los derechos civiles y del racismo es reciente. Es reciente. Estamos hablando de los 60. O sea, Estados Unidos no ha sido racista desde el 60 o ha comenzado el camino de la transición a ser no racista desde los 60. Estamos hablando de apenas 40 años, 60 años. 60 años, pero lo importante de esto es que, por ejemplo, al ser la designación de por vida, como hemos hablado, aquí y por la edad de la postulante y de los que están ahora mismo en la Suprema Corte de Justicia, siendo el más longevo Clarence Thomas, que tiene 74 años. Los demás, cuando tú miras, son personas que tienen, bueno, hay otro que que pasa de 70 años, que es Samuel Alito. Alito, sí. Que tiene 72 años, nació en el año 1950. Ya después de ahí Sonia Sotomayor, que nació en el año 1954. 54, perdón, tiene ahora mismo, tendrá 58 años. 68 años, 68. Perdón. Y después de ahí, bueno, ya los otros nacieron en el año, después de los 60. Entonces, lo que me refiero es que, como el punto que quiero señalar, es que esas designaciones implican que esas personas van a estar ahí por lo menos por 20 años. En el caso de Amy Coney Barrett, que fue designada por el presidente Trump en el año 2020, nació apenas en el 1972. Sí. O sea que ella va a cumplir 50 años. Es la más joven. Sí, la más joven, y después sigue Kavanaugh. Es la más joven y exactamente. Kavanaugh nació en el año 1965. 65, sí. O sea que, y después de ahí, entonces, no, mira, Neil Gorsuch es más joven. Nació en 1967. O sea que, y después de ahí, bueno, Elena Kagan nació en 1960. Sotomayor en el 54, sí. Samuel Alito en el 50, Stephen Breyer, que se está retirando en el 1938, Clarence Thomas en el 48, y John Roberts, que es el Chief Justice, el presidente,
nació en el año 1955. Tú tienes por ahí, podemos buscar Sí. Ketanji Brown, a ver cuál sería su fecha de nacimiento. El punto es que esa composición actual, exceptuando ya a Clarence Thomas, que se retire en los próximos años cercanos, es una composición que se va a mantener por alrededor de 15 o 20 años en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y eso te va a dar una 70. ¿En qué año? Nació en el 70. En el 70. O sea que ella puede estar, fácilmente puede estar 20 años de ejercicio en la Suprema Corte de Justicia. Que es lo que te digo. O sea, Sí. ahí habrá... Puede haber una recomposición Ahí habrá una... No, y una estabilidad en el tiempo. a partir de ahora. A partir de ahora. En un momento como este, en donde la Suprema no solamente interpreta las leyes, sino que las hace a través de su interpretación. Uno de los Sí. temas que se hablaba en las audiencias es que los jueces están no solamente interpretando la ley, sino Bueno, es el poniendo las posiciones Es el y pleito. recreando el espíritu de las leyes. Es el pleito legislador-juez. Así es. O sea que Bueno, a través de la eso está planteando los temas Del ejercicio. del funcionamiento de la democracia. O sea, mientras el legislador va a ser electo por el pueblo, Sí. al juez no lo elige. O sea, el juez no es un ejercicio de democracia. y que a directa. través de la jurisprudencia hace la ley. Sí. Eso es una... Lo que pasa es que es difícil porque al juez le toca interpretar. E interpretar es traducir. Sí. Entonces tú tienes que ver, y usualmente cuando llega un conflicto que requiere interpretación, es porque la literalidad no basta Sí. para solucionarlo. Y Pero- especialmente en los Estados Unidos, donde esa constitución que tiene es del siglo XVIII. Sí. ¿Entiendes? O sea, las primeras 10 enmiendas, que son la base troncal de la Constitución norteamericana, es del siglo XVIII. Entonces tú tienes que tratar de traer todos esos contenidos que Y están ahí. actualizar en el tiempo, Y porque actualizarlo. en 1960 una decisión, la ley pudiera significar otra cosa. Claro que hoy. sí. Entonces, libertad de expresión, eso es una de las que nosotros hemos desarrollado aquí, que por cierto, quedamos de hablar en un programa futuro de la teoría del clear and present danger, Sí. que es el control que se hace en la libertad de expresión. La Son libertad los de jueces. expresión del siglo XVIII no es la misma que en el XXI. Así es. Pero nos fuimos lejos, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, ya nuestro invitado está haciendo calistenia en el círculo de espera para venir al bate. Después de la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.